Candidato presidencial por Libertad Popular. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Tatiana. Gracias. ¿Qué te ha parecido las presentaciones de López Aliaga y López Chau, los únicos que se aparecieron en el CADE? Bueno, ha sido, creo, un CADE deslucido, ¿no? El CADE electoral ocurre una vez cada 5 años y yo creo que es un foro importante porque está el gran empresariado, digamos. Si bien no es la gran inversión en el Perú está en la micro y pequeña empresa, pero es un sector importante, la gran empresa, la inversión más voluminosa, minera, las grandes inversiones de infraestructura, en fin. Es un foro importante donde dar señales de cuál es tu visión para el rumbo de la economía, ¿no? Y yo creo que esta oportunidad era particularmente importante porque la inversión está muy venida a menos en el Perú. El Perú como destino para nuevas inversiones es un país que se ha venido también deteriorando. Claro. Las prácticas gubernamentales del alcalde de Lima no hacen sino ahuyentar la inversión. Entonces sí era un foro importante y lamentablemente el grueso de los candidatos no se lo han tomado en serio, ¿no? ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Cómo? ¿Por qué crees que no han ido? No, yo creo que hay algunos que es un foro, bueno, complejo, que demanda, me parece, un nivel de conocimiento y de rigurosidad en las propuestas, por el que no todos se han sentido pues calificados o preparados. ¿A quiénes pones en ese bolsón? No, en general, ¿no? Y después me parece que el CADE ha estado mal enfocado en el sentido que han invitado a Milei y a Axel Kaiser, que, digamos, ellos traen la prédica del ajuste fiscal, ¿no? Que ha hecho Milei en la Argentina. El Perú ya pasó, ya vivió el ajuste en el 90. Ya, bueno, digamos, el Perú, el desafío del Perú no es el ajuste fiscal, no es controlar la inflación, no es abrir la economía. Eso ya hizo el Perú eso. El desafío del Perú es cómo conjugamos el crecimiento económico basado en la inversión privada con un Estado que equipare, que nivele la cancha para que la economía de mercado pueda proliferar por todo el Perú, para que el que está en Mazocruz o en Atalaya también pueda ser parte del mercado. Esos son los desafíos de la economía. Entonces me parece que el CADE estuvo mal enfocado tratando de hacer una especie de reedición de los problemas de la economía peruana del año 90. Pero ¿no? aún así, si te hubieran invitado, hubieras participado. Sí, yo creo que es un foro importante y es una oportunidad de exponer cuáles son los desafíos de la economía. Como te digo, hay evidentemente el déficit fiscal se ha salido pues un poco de control, ha estado arriba de 3 puntos, la deuda pública que en algún momento estuvo alrededor de 20 puntos del PBI, ahora está en 31 puntos, es decir, hay un deterioro macroeconómico. De acuerdo. Pero no es el principal desafío. El principal desafío es que el modelo económico no funciona en todo el Perú, ¿no? ¿Y cómo hacemos para que la enorme renta que ha recibido el Estado en los últimos 30 años se transfiera y se convierta en mejores prestaciones para el ciudadano común y corriente? Y eso no ha funcionado, hay una corrupción desbordada, hay una inseguridad desbordada. Yo creo que por ese lado yo hubiese invitado antes que a Milei a alguien como el expresidente de la calle Po de Uruguay, por ejemplo, ¿no? O alguien que venga de la socialdemocracia uruguaya. Pero es verdad que también durante todo el foro hemos escuchado algo muy recurrente y tiene que ver con el tema de inseguridad, porque en tanto este problema no se controle, no vamos a crecer a los niveles que se esperaría también, ¿no? Empresarios que hoy tienen que demandar mayor dinero para temas de seguridad, que esto está además reduciendo la inversión y sobre todo el crecimiento de empresarios, como decía, son el motor de nuestra economía. O sea, la seguridad es la clave de todo, ¿no? La seguridad jurídica para la inversión, pero la seguridad física, la seguridad ciudadana también para la inversión, sobre todo para la inversión de los microempresarios, los pequeños empresarios, que es la gran inversión, si la sumas al final, esa es la gran inversión en el Perú y es la gran fuerza empleadora del Perú. Pero se está ahuyentando esa inversión. Se está ahuyentando toda la inversión. El exalcalde de Lima se ha encargado pues de dar todas las garantías para convertir al Perú en un destino peligroso para las inversiones. Y los extorsionadores se han encargado de pulverizar, de aniquilar la inversión de los pequeños empresarios, de los microempresarios. Por eso, recuperar la seguridad jurídica, política
y la seguridad ciudadana es la tarea central de cualquier gobierno que asuma a partir del 28 de julio del 2026. Y López Aliaga, por ejemplo, hablaba de medidas mucho más radicales, ¿no? Cadenas perpetuas para extorsionadores y otros, y entre ellos, por ejemplo, el retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, esas son medidas caricaturescas, panfleteras para la tribuna, ¿Te parece ¿no? realista? Bueno, podemos decir 3 cadenas perpetuas, doble pena de muerte, ¿no? Silla eléctrica y después que los cuelguen. Acá de lo que se trata es que no se extorsione, que no se asesine, que el sicario no... y para eso el Perú ha tenido una experiencia muy exitosa, que es la guerra contra el terrorismo. Y eso como el Estado peruano prevaleció, y prevaleció con un grupo especial de inteligencia. Esa fue la clave, inteligencia operativa. ¿Te parece que es un poco lo que ha creado ahora Gerí? Bueno, yo creo que eso es una buena iniciativa. Lo que tiene que haber es un lugar, y que yo creo que tiene que ser en la base aérea de Las Palmas, donde tengamos jueces ad hoc, fiscales ad hoc, oficiales muy bien seleccionados, con todo el equipamiento tecnológico. Hay que actualizar pues el sistema Constelación y Pisco para las interceptaciones. Tengo que ir a una pausa, pero retomo contigo. ¿Esos jueces, esos fiscales, con rostro o sin rostro? No, con rostro. Okay. El Estado de Derecho es la principal garantía. Perfecto. Todo lo más es una caricatura, es un panfleto. Entiendo. Me voy a una pausa, regreso para seguir conversando contigo sobre estos temas y también sobre lo que va a pasar mañana en el Congreso de la República. Quieren ampliar el Reinfo, quieren incluir además a los que ya han sido expulsados y que el Reinfo se amplíe hasta finales del 2027. Con eso regresamos. Muy bien, estamos de regreso, Rafael Belaúnde. Habíamos comentado antes de la pausa este predictamen que ha salido un poco de último momento por parte del presidente de la Comisión de Energía y Minas para ampliar el Reinfo ya no hasta 2026, como proponían hace unos días, sino hasta el 2027, finales de ese año. ¿De qué va todo eso? Bueno, el Reinfo se ha ido prorrogando y prorrogando sucesivamente, por más que nadie se haya ido formalizando. El Reinfo es un instrumento fallido. Nadie se ha formalizado, o el 2% se han formalizado con el Reinfo. Ha servido para que prolifere la minería ilegal y para que se genere una economía criminal en torno a la minería ilegal. Hay un mercado negro de explosivos, gracias a ello. La extorsión que se produce en Trujillo, donde han dinamitado casas, son con explosivos provistos por la minería ilegal de Patás. El Reinfo es un incentivo perverso, no formaliza, genera los incentivos para que la gente no se formaliza y genera un manto de impunidad en torno al cual se desarrolla actividades pues criminales, tráfico de explosivos, y hoy se retroalimenta con los extorsionadores y con el sicariato. Entonces es peligrosísimo, y lo que tiene que haber es una legislación pues comprensiva que haga viable que el minero artesanal y el pequeño minero se pueda formalizar, pero en un régimen regular. Bueno, pero estás pidiendo mucho, me parece, cuando hay intereses de por medio en el Parlamento, ¿no? Que hay bancada. La minería ilegal y el crimen organizado tienen bancada parlamentaria. Esperemos que a partir del 28 de julio del próximo año eso acabe. Y todos los peruanos tenemos en nuestro voto, en nuestra mano, el poder de poner coto final a este comportamiento delictivo pues del Congreso de la República, ¿no? De acuerdo, porque además quieren reincorporar a los 50.000 que ya han sido excluidos, eso es demagogia, barata, ¿no? Okay. Muy bien. Bueno, gracias por habernos acompañado esta noche. Muy gentil por haber estado aquí. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos reencontramos mañana a las 10 en punto. Chao.